¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos. Son las 8:02. Estamos transmitiendo un lunes más nuestra serie Desenmascarando al Catolicismo Romano. Fíjense que les quiero contar que la plataforma de YouTube, bueno, como ustedes saben, estos mensajes se estrenan en YouTube los martes a las 8 de la noche. Es exactamente el mismo mensaje. Y bueno, además, con la ayuda de uno de mis más queridos hermanos, tenemos también los audios de cada estudio en podcast, así que les recuerdo que estamos prácticamente en todas las plataformas para que puedan escuchar los podcasts. Eh, Se llama De Raíz Bruno Nava o Bruno Nava de Raíz. Ustedes aquí en Facebook y también en el canal de YouTube, pues pueden encontrar los enlaces para que los redirigen a los podcasts. Y bueno, YouTube acaba de vincular los videos con los podcasts, haciéndolos como una sola plataforma, tanto de YouTube Music como el YouTube que conocemos normalmente, y se han estado subiendo, pues ahora sí que en automático todas las series para que les puedan echar un vistazo. Y gracias a Dios porque estaba comentando con este hermano que es muy buena idea porque a veces no se pueden ver los videos, pero sí se pueden escuchar los audios como podcast. Y ha tenido mucha recepción este estudio, sobre todo el del catolicismo y los temas pues tan polémicos que hemos estado tratando. Eh, Como otras ocasiones me han dicho prácticamente que soy Satanás, ¿verdad? Nuestros amigos católicos, pero yo, como cada episodio, les tengo que insistir que se den el tiempo de escuchar toda la enseñanza, todo el mensaje, porque pues no nada más por el título deberíamos de estar juzgando un episodio o una serie o a su servidor. Finalmente, pues yo no tengo ningún problema que me puedan decir lo que quieran, yo solamente expongo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dice Dios en su santa palabra, y pues siempre lo hemos dicho, no puede haber nadie por encima de Dios, ni puede haber nada por encima de la Biblia, así que entiendo que sus tradiciones y todo el engaño espiritual en el que viven, pues lo tienen muy arraigado, y esto les ha generado muchísimo, muchísimo conflicto, me atrevo a decir que enojo, y pues se la pasan ahí, escribiendo muchísimas cosas. También he de comentarles que si tú sigues el canal de YouTube, pues te puedes dar cuenta en cada uno de los videos o en cada uno de los podcasts los comentarios que están haciendo, y siéntate en la libertad también de responder, puesto que la Biblia a nosotros nos exhorta, ¿verdad? Nos anima a poder responder de la razón que hay en nosotros, de la esperanza que nosotros tenemos. Y yo les comentaba a unos hermanos, les digo, bueno, ahí hay un buen campo de entrenamiento, y lo quiero decir entre comillas, porque no se trata, esto no es un deporte, pero sí es una práctica espiritual. Y hay muchas dudas que son genuinas, algunos ataques pues también que desde su punto de vista son genuinos. Hay versículos que están completamente fuera de contexto como ellos lo dicen o sostienen la veracidad del catecismo y de la tradición. Y hay mucho que nosotros podríamos hacer por estas personas que posiblemente están sinceramente equivocados, que aman a Dios con todo su corazón, pero que ese amor lo tienen enfocado en una religión y no en Jesucristo, como el mismo Señor nos lo dice. Así que es súper importante que podamos eh, pues ser partícipes. Yo no digo que se pelee, yo no digo que se discuta, yo no digo que se contienda, porque de hecho cuando hablan en los videos o en algunos estudios utilizando la palabra contender, es como cuando Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Satanás, y creen que es una batalla encarnizada y una pelea a ver quién pega más fuerte, etcétera, etcétera. Y no, la palabra contender en su significado original en el hebreo pues es dialogar, ¿verdad? Pero dialogar con razón, con fundamento. Nunca hemos estado en este estudio a favor del yo creo, yo pienso, yo considero, a mí me parece, yo opino, a mí me suena a. No, siempre con pruebas que están establecidas en la palabra de Dios, y pues a Él sea toda la gloria. Así que pues vamos a seguir adelante con estos temas. Vamos a ver hoy la Virgen María en su segunda parte. Estuvimos viendo la primera, cómo
pues la Iglesia Católica nos dice que permaneció toda su vida sin pecado, que ella fue concebida sin pecado, que el pecado no fue nunca parte de su vida, que ella se mantuvo sin pecado todo desde que fue concebida hasta su ascensión, porque ellos hablan justamente de que María igual no murió, sino fue ascendida al cielo, ¿verdad? Y de forma virginal, etcétera. Pues bueno, no quisiera tomar más minutos contándote el episodio anterior, puedes escucharlo, puedes verlo en las diferentes plataformas para que comprendas un poquito más de lo que estamos hablando. Lo que sí he de hacer énfasis es que nosotros como protestantes, como evangélicos, no estamos denigrando a María, todo lo contrario, estamos analizando la gran mujer que fue, la maravillosa mujer sobre la que Dios puso su mirada, puso su propósito, su voluntad, pero estamos analizándola a la luz de la Biblia y no como la religión o la tradición pretende enseñarnos. Lo que nos enseña el apóstol Juan en el capítulo 8 de su Evangelio es que cuando nosotros conocemos la verdad que está en la palabra de Dios, somos libres justamente de cadenas religiosas, de cadenas legalistas, o etcétera, etcétera, incluso de ataduras que nos ha puesto la propia tradición, como Jesús se lo decía a los fariseos, que aún siendo grandes conocedores de las escrituras, pues como decimos acá en mi pueblo, ni pichan, ni cachan, ni dejaban batear, ¿verdad? Solo estorbaban el reino, la entrada al reino de los cielos. Vamos a orar para seguir con la Virgen María en su segunda parte en este episodio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, que tu presencia descienda sobre nosotros, que nos dé sabiduría de todo lo que ha de enseñarse, de todo lo que ha de hablarse, que esté fundamentado por completo en tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que toda distracción, todo ataque del enemigo, todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, Señor, sea atado, reprendido por el poder de tu nombre, no solo en este momento, sino en todos los momentos en que este video o este audio sea reproducido. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción de pecado, Señor, de juicio, de justicia, que también sea tu Espíritu Santo quien traiga convicción de quién es verdaderamente Jesucristo, el Dios de la Biblia y no el Dios de las religiones. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Uy, ya están aquí manifestando. Bueno, pues miren, la Iglesia Católica, como hemos estado analizando, tiene muchas, eh, no solo definiciones acerca de la Virgen María o de María, la Madre de Jesucristo, también tiene muchos atributos que le son dados a través de la tradición, a través justamente de todas las partes, los artículos del catecismo. Y otra de ellas, diferente a las que hemos estado analizando, pues es que ella es una fuente de santidad, ¿verdad? Hablan el catecismo católico que la Virgen María es una fuente de la verdadera santidad, de la verdadera salvación. Y pues vamos a leer para saber exactamente qué es lo que dice y después empezaremos a analizar no solo esta característica, sino algunas otras a lo largo de este estudio. Dice el capítulo el artículo o el apartado 562, perdón, 2032 del Catecismo Católico de la siguiente forma: de la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad. Una vez más, y lo diré a lo largo del estudio y de los demás estudios, aunque parezca loro repitiendo las cosas, pero es tan evidente que la repetición de todas estas doctrinas que tiene la Iglesia Católica solamente son ideas de hombres, son ideas plasmadas en este catecismo y en una tradición que no está fundamentada en absoluto en la palabra de Dios. No nos debe sorprender que aquí hay un conflicto grande en esta categorización del apartado 2030. Híjole, ahí se atravesó también un claxon. No nos debe de sorprender que hay conflictos, ¿verdad? Que tienen con la propia palabra de Dios esta aseveración. Repetimos, claro que María fue bendecida al dar a luz al Hijo de Dios, fue bendecida al dar a luz a Jesucristo hombre, pero eso no la convierte a ella en fuente de santidad. Lo platicábamos la semana pasada. La pureza que ella tuvo, pues es una doctrina que está también
manifiesta en todos los escritos católicos, pero que contradice la palabra de Dios. Lo mismo esta parte de la santidad. María sabía que era una mujer pecadora, que era una persona pecadora como tú, como yo. Escucha bien, no estoy extendiendo el dedo y señalando a la madre de Jesucristo, hombre, no. Estoy entendiendo o tratando de hacerte entender que todos, como dice la palabra de Dios, estamos destituidos de la gloria del Señor a causa del pecado, ¿verdad? Eh, Aun cuando María sea la madre de Jesucristo, hombre, esto no la convierte en alguien completamente puro, ¿verdad? Refiriéndose a María a sí misma, ella se sabía una sierva de Dios, se sabía a sí misma, y ella misma decía en Lucas 1:48, ¿verdad? Que Dios había mirado la bajeza de su sierva. Si María hubiera tenido el convencimiento de que había sido inmaculadamente concebida y en que su vida en las menos de 2 décadas de vida que tenía María, no había nada de pecado en ella, no había nada de malo, era completamente pura, era prácticamente una persona celestial o divina pisando la tierra, caminando entre nosotros. Ella misma no hubiera adoptado, ¿verdad? La condición de bajeza, es decir, y esto no es ofensivo, no quiero que me malinterpreten, no estamos diciendo que ella haya sido nada, ella misma se consideraba a sí misma, hablando de ella misma como una sierva, como una servidora, alguien que era en propias palabras de María en Lucas 1:48, la bajeza de esta mujer, de su sierva, ¿verdad? La fuente bíblica de esta eh, expresión es que María se sabía pecadora. María sabía que necesitaba un Salvador. ¿Cómo es posible que ella misma, siendo quien era, habiendo entregado su vida al propósito divino, al propósito del Señor, considerara de sí misma una persona humilde, una persona que no merecía exaltación como Dios mismo la merece? ¿Cómo podríamos pensar que entonces ella tendría que ser una fuente de santidad? La Biblia no afirma, por supuesto, nada de eso. La Biblia menciona a Dios en muchísimas fuentes, en muchísimos libros, en muchísimos versículos, siendo la fuente de santidad, y en ninguno de ellos, ahorita trataré de recordar el número de casi cuántas veces se menciona, pero en ninguno de ellos se menciona a María como una fuente de santidad. Estamos hablando de que la Iglesia Católica, a través del catecismo y a través de la tradición, está exponiendo que una mujer pecadora como lo eres tú, como lo soy yo, es una fuente de santidad y no puede ser de esa forma. Y lo que reflexionábamos en varios estudios, pero también en el episodio anterior, es que si la realidad es que María hubiera sido completamente pura, sin mancha, sin pecado, completamente divina, como te decía hace un instante, y que caminaba entre nosotros en esta tierra, pues ella, ¿verdad? Siendo muy cuidadosa con el comentario, pero sí con una lógica espiritual, no hubiera tenido necesidad de dar a luz a Jesucristo, quien sí se mantuvo sin mancha y sin pecado, como da testimonio la propia Biblia, y no así con María. Pero sí no hubiera nacido, y entonces María, en esa gran pureza, en ese cordero sin mancha alguna y perfecto, hubiera tenido que pagar por los pecados de todos nosotros, como lo hizo Jesucristo. Me puedes decir, pues es que sí, la Virgen María pagó también por nuestros pecados, la Virgen María es intercesora, la Virgen María es salvadora, etcétera, etcétera, pero tú puedes creer eso porque lo profesas en tu religión o porque el catecismo te lo ha mostrado, pero nada de eso dice en la Biblia. Nada de eso se menciona ahí. Algunos de los comentarios que me hacían en los podcasts, etcétera, pues desde viva en la Iglesia Católica hasta poner por encima de Dios mismo la tradición y el propio catecismo,
¿verdad? O sea, hablando de que la Biblia incluso fundamentaba cada uno de los apartados o los artículos del catecismo, y con todo respeto lo digo, pero eso no es más que ignorancia de la verdadera palabra de Dios. Porque el que te lo hayan dicho en tu iglesia, la iglesia de tu rancho, de tu pueblo, no significa que sea verdad. Y es por eso que los apóstoles y el mismo Jesús nos decían y nos enseñaban que hay espíritus engañadores, que hay falsos maestros, que hay falsos profetas. Y ya les estoy dando ideas de cómo a lo mejor esta semana me van a decir falso maestro, falso profeta, mentiroso. Y no, hombre, o sea, me acabaron según ellos, ¿verdad? Pero qué orgullo es portar el estandarte de Jehová, su palabra, y poder hablar la verdad. Y si al mismo Jesucristo lo despreciaron de tal manera, y si le han cerrado las puertas de su corazón al mismo Dios a través de su palabra y de las manifestaciones tan gloriosas que tiene a lo largo de la historia del hombre, pues bueno, imagínense a uno, ¿no? ¿Verdad? Así que es más un orgullo saber que el reino de las tinieblas ha sido sacudido, y la ignorancia espiritual de las personas, que repito, sinceramente equivocadas muchas de ellas, pero que la palabra de Dios está haciendo sacudir ese reino de mentira, de maldad y de cadenas. Entonces, la Biblia afirma vez tras vez que nuestro Dios es el único, que Jesucristo es el único modelo de la santidad, y lo podemos encontrar justamente en la Biblia. Y vamos, como todos los lunes, a consultar la Biblia de Tor Samat, ¿verdad? Que es una Biblia católica, para que sepamos qué es lo que dice. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y no engrandecerá tu santo nombre? Puesto que tú solo eres el piadoso. De aquí es que todas las naciones vendrán y se postrarán en tu acatamiento, visto que tus juicios están manifiestos. ¿Quién te temerá, oh Señor, y no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán a ti. Tú solo eres santo. Lo mismo encontramos en el Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estado de sus pies. Él es santo. Salmo 99, atrás dice: alaben tu nombre, grande y temible, Él es el santo. Esa es toda la fuente de santidad. No existe otra persona, no existe algún otro objeto creado. Incluso Romanos, recordemos cuando dice que la gente, ¿verdad? O sea, ha preferido darle antes que a Dios, gloria a lo creado antes que al creador. Y María, como lo fuimos tú, como lo fuimos yo, como todos los seres humanos, desde Adán hasta que esto termine, ¿verdad? Somos creados, a excepción de quien pisó la tierra, que es Jesucristo. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es Dios, Jesucristo existe, ¿verdad? Y hubo un nacimiento virginal, por supuesto, de Jesucristo, 100% hombre, cuando Dios ha determinado en su soberanía diseñar un plan de redención. En ese plan de redención estaba que Dios mismo se encarnara, que Jesús no tomara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para hacerse siervo, hacerse ser humano, hacerse el sacrificio perfecto, para así suplir por todos los pecados de cada una de las personas, como dice la palabra de Dios, que creemos en su nombre, ¿verdad? No hay otro lugar en la Biblia donde nos pueda enseñar que María fue completamente santa, y lo aclaramos también en el episodio anterior. Santo que no tiene en realidad ningún problema, porque yo también soy santo, porque mi esposa es santa, porque mi pastor es santo, porque su esposa es santa, porque mis amigos evangélicos protestantes son santos, porque tú, si recibes a Jesucristo como tu Dios y Salvador, serás también santo, entendiendo que la palabra santo significa apartado. Entonces María, claro que fue santa, porque fue también apartada, escogida por el Señor para sus propósitos, porque ella reconoció que necesitaba un Salvador, y lo reconoció también en Jesucristo, a quien ella dio a luz. No en
en el contexto de ser santo y canonizado y haciendo liturgias y haciendo rituales, que el mismo Dios llega a un momento en el que abomina y desprecia, según Isaías en su capítulo número 1, y que lo hemos leído varias veces a lo largo de esta serie. Entonces, es una realidad. En ningún lugar de la Biblia nos dice que María fue esa categorización de santa, y mucho menos que ella sea el modelo, la fuente de santidad, porque ella incluso tuvo como modelo a su propio Hijo Jesucristo, ¿verdad? Como modelo de santidad, ella entregó su vida a la voluntad de Jesucristo. Aquí va a haber un tema, porque seguramente mis amigos católicos ya están pensando, no, es cuando Jesucristo en la cruz del Calvario le dice a Juan, ¿no? Que hagamos todo lo que dice mi madre. Ya llegaremos a ese punto. Eso no es ninguna delegación de autoridad divina. Eso no es, porque miren, sería como una contradicción. Me voy a adelantar un poco a lo que viene quizás la siguiente semana o la posterior. Cuando los católicos afirman que Jesucristo le otorgó toda la autoridad divina a María desde la cruz, cuando Él les dijo que hicieran todo lo que María les dijera, esto es una de las partes fundamentales para la profesión católica y más de los maristas. Esto en realidad, si lo van a creer de esa forma, entonces sería una contradicción. ¿Por qué? Porque si ustedes al mismo tiempo afirman que María fue siempre concebida sin pecado y que fue todo el tiempo santa y era ya elegida por Dios para ser salvadora, fuente de santidad, intercesora, etcétera, 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 no tendría entonces por qué Jesucristo tener que decirles hasta ese momento que habríamos de hacer lo que María nos enseñara. Espero no estar haciendo pelotas, pero sería contradictorio. Entonces, si estamos pensando en María como siempre se ha pensado en la Iglesia Católica desde su Inmaculada Concepción hasta su ascensión, Jesucristo estaría entonces diciendo algo que no tendría sentido, puesto que María ya era lo que Jesucristo en ese momento les estaba aconsejando, en este caso al apóstol Juan y a las personas que lo rodeaban, que la escucharan a ella. Entonces, tendríamos que concluir que María no tenía, lo voy a poner entre comillas y decir entre comillas para quienes nos escuchan, no tendría ese poder divino que la misma Iglesia Católica le ha otorgado desde la Inmaculada Concepción. Si te hizo un poco de bolas, regrésate tantito cuando termine este video para que lo puedas comprender. Y es tan claro, o sea, ella no puede ser el modelo de santidad porque era pecadora como tú y como yo. Ella encontró en su modelo de santidad porque claro que fue una gran mujer y claro que se guardó para el Señor y claro que vivió una vida como esposa, como madre, como hermana, como social. Yo te recomiendo por ahí un mensaje que tengo en el canal de YouTube que se llama Las bodas de Canaán, y vamos a analizar cómo es que María y el mismo Jesucristo, incluso toda la bola de discípulos que fueron ahí de gorrones a la fiesta, a las bodas, pues fueron invitados. Había algo que pocas veces se habla de María y incluso de Jesucristo, que yo estoy seguro que Jesucristo acompañó a su mamá que le dijo, tenemos boda, va a haber comida, vente. A María la invitaban, era un ser social, agradable a las personas con quienes querían compartir. Yo te comparto mi boda, aun cuando yo tengo muchísimos amigos, muchas personas conocidas, por supuesto que tengo una familia muy grande y a todos los amo mucho, etcétera, etcétera. A mi boda solamente estuvieron invitados aquellas personas que sabíamos que iban a celebrar con nosotros, que no llegarían solamente a una fiesta más, a una boda más, a una pachanga, como le decimos aquí en México, porque un pariente se casa y nunca lo frecuento y nunca le hablo y nunca le escribo, y posiblemente también de mi parte, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos esa vida social o esa vida con las personas que amamos y con quienes queremos compartir los mejores momentos de nuestra vida, en este caso mi matrimonio con mi hermosa esposa, pues la verdad es que no fue una boda descomunalmente grande, sino fue una boda en la que nosotros nos sintiéramos completamente amados y la gente feliz de lo que estaba sucediendo. Eso es tener un vínculo familiar. Por supuesto que había amigos, colegas de trabajo. Eso también es tener un vínculo social que une
el mismo espíritu en amor, en amistad y por supuesto en profesar nuestro cristianismo, ¿verdad? María era una mujer así. Ella no era completamente como lo quieren pintar, es que pareciera más que su propia mamá, más que su propia madre de los católicos, pareciera que es algo inalcanzable, intocable, que no pudiéramos casi ni ver porque no somos merecedores. Y no, hombre, María era una persona, repito, social, madre, amiga, hermana, etcétera, que la gente amaba por cómo era. Claro que era una gran mujer, pero de eso a que ella haya sido todo el tiempo la fuente de la santidad, no, pues, ¿qué tal los hermanos de Cristo? ¿Qué tal el mismo José? ¿Verdad? O sea, bueno, ya lo hablaremos porque se tergiversa y hay hasta sacerdotes que tienen una apologética de dudosa procedencia, donde habla que como menciona la palabra de Dios a los hermanos de Jesucristo, dicen que en realidad no eran hermanos, que eran primos, que estaba ahí metida otra persona y bueno, quieren justificar y quieren ponerle acentos, comas, puntos a la palabra de Dios que es absolutamente perfecta. Y llegaremos al punto en el que yo te pueda decir con la Biblia en la mano cómo es mucho más bendecida María, habiendo cumplido con el propósito del Señor, pero viviendo una vida como la nuestra, a aquel santo inexistente que intentan cobijar con muchísimos eh, falsas interpretaciones de la escritura de un personaje que, pues, como lo retratan, la realidad es que nunca existió, ¿verdad? Dice Isaías 6:3, y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Búscame un solo versículo que hable de esta misma manera de María. No lo vas a encontrar. Te repito, son 500, 600 veces en la Biblia donde aparece la palabra santo, santidad, como fuente real, ¿verdad? De la verdadera santidad, no el santo que explicamos hace unos minutos que otorga la Iglesia Católica en ese adjetivo después de haber, según ellos, hecho milagros o ha hecho cosas bondadosas y que los tenga que canonizar, ¿no? Hablamos de la palabra real, santo o santidad, como está establecida en la palabra de Dios, y ningún catecismo, ninguna tradición está por encima de esto. Aparece entre 500, 600 veces en la Biblia y no hay una sola en la que se refiera a María. ¿Cómo no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ¿cómo no? Ahí dice Santa María. A ver, esa parte ya no está en la Biblia. Todo lo anterior, por supuesto que está en los evangelios. Es la salutación del ángel y es la salutación que tenían en aquella época. Decir Ave María es como decir Ave Bruno o como decir ¿qué onda Bruna? O Bruna, ¿eh? Pues también Bruna, etcétera, etcétera. Me explico, era un saludo, pero lo de Santa María, Madre de Dios, esto de Santa María, Madre de Dios, esto ya es construido en una tradición católica. Esto no viene en la Biblia. Yo te pido que si el que está equivocado en estudiar la palabra de Dios soy yo, me pongas en los comentarios, me mandes un mensaje, me llames por teléfono y me digas, en este versículo dice Santa María, entendiendo, vuelvo por tercera vez a mencionarlo, que la palabra santo es apartado, dispuesto para las obras del Señor, apartado para la gloria de Dios, sus propósitos y su voluntad, los que cumplimos con Juan 1:12, ¿verdad? Porque todo lo demás no es algo que esté establecido en la palabra de Dios al definir a un santo. Dios proclama que debemos ser santos, así como Él es santo, no como María es santa, ¿verdad? No como María es santa, es como Dios. No hay ningún solo versículo que me diga, sed santos porque María es santa, sed santos porque la Virgen María es fuente de santidad. No, primera de Pedro 1, 15, 16. Vamos a ver lo que dice.
Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice así: sino que conforme a la santidad del que os llamó, sed también vosotros santos en todo vuestro proceder, pues escrito está, santos habéis de ser, porque yo soy santo. Ah, pero ahí dice, hay que ser santos como María, sino conforme a la santidad del que os llamó. Discúlpame, pero no vas a encontrar ningún lugar en la palabra de Dios donde te diga que María es quien nos llamó. Vamos a entrar en contexto, versículo 14. Portándoos como hijos obedientes de este Señor. Ya está hablando del Señor, no está diciendo nada de María. No conformándonos ya con los apetitos y pasiones que teníais antes en el tiempo de vuestra ignorancia o infidelidad, sino que conforme a la santidad del que os llamó. Es el contexto, está hablando del Señor, no está hablando de María. Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Dime un solo versículo de andar, diga exactamente lo mismo y que lo diga de María. No lo vas a encontrar. ¿Quién será tu modelo a seguir? Es que lo entiendo. Siendo católico me va a decir, por supuesto que María. Pero María no es alguien que como tú lo conoces, tú la conoces en la religión católica, esté establecida en la Biblia. Esa no es María la de la Biblia. Lo digo con todo cuidado y con todo respeto. Te están vendiendo una imagen que no existe. Y no estoy hablando de las imágenes, porque llegará el momento en que veamos la idolatría, la diferencia con la honra, con la idolatría, las imágenes, los santos, las estatuas. Llegará el momento en que en esta serie lo busquemos y lo veamos. Pero ¿con qué imagen te quieres quedar? O sea, ¿no te gustaría verdaderamente conocer quién fue María? Porque quien te han dicho que es, no lo es. Y quien te han dicho que es Jesucristo, discúlpame, pero tampoco lo es como te lo han enseñado. La palabra de Dios es súper clara. Dios no va a dar su honra, no le dará honra, no la compartirá ni la dará con ningún otro, según Isaías 48. Digno eres de recibir gloria, honra, poder, alabanza, creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas. Habla de Jesucristo, todas las cosas son creadas por Él y para Él. Apocalipsis 4, lee Isaías 43. Jehová santo es vuestro creador, es santo, vuestro rey es santo. No hay ningún versículo donde diga que María lo es. Solo lo esgrime el catecismo y eso es un serio problema porque no vas a encontrar evidencia. Entonces te repito, lo mismo sucede pensando en que ella intercede por ti. Te están, pues sí, en la forma muy coloquial para decirlo, te están vendiendo a alguien que no es. No es fuente de santidad, no permaneció por completo sin pecado, eso es una gran mentira. Y perdón, pero tampoco es intercesora como dice el apartado 969 del Catecismo. Dice, por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. No lo es. Y yo sé que los curas, los sacerdotes, los mismos feligreses, las personas que profesan el catecismo, levantan rezos fervientemente, oran fervientemente, bueno, no oran, ya vimos la diferencia entre rezar y orar, ¿no? A María, creyendo que es la mediadora y que intercede a favor de cada uno de nosotros frente al Padre, o sea, una vez más le acaban de quitar por completo algo que solamente Jesucristo y el Espíritu Santo, que son Dios mismo, puede hacer, la pusieron en el lugar de Dios. Y son, en este artículo 969 del Catecismo, le dan atribuciones, 4 atribuciones a María, que definitivamente ella no tiene, no es abogada auxiliadora, no ofrece socorro y mucho menos es mediadora.
La creencia de que María puede abogar por ti ante el Padre es una tradición, una vez más, puesta por hombres que te han dicho, ella va a interceder, ella va a abogar por nosotros. Incluso cuando está el rosario, que llegará su momento también de analizarlo, pues entendemos, o sea, que todo está creado por la tradición de hombres, por lo que creen que es María y que no tiene ninguna de esas atribuciones, pero la misma tradición los ha llevado por siglos a creer que sí. Déjame decirte que cada vez que tú crees que María es un abogado para ti delante del Padre, estás perdiendo tu tiempo, no tiene la capacidad de hacerlo. La Biblia rechaza por completo esta doctrina. Primera de Juan 2.1 dice, si alguno hubiera pecado, hay un abogado que nosotros tenemos delante de Dios, Jesucristo el justo. ¿Por qué no dijo María? O bueno, vamos a ver, ¿por qué no dijo Jesús y María? O María y Jesús, o solo María. Ni siquiera, pues ahora sí que como se dice bien coloquialmente, ni te topo. No sé ni qué, no, es que no. Y ve, y por favor, ve a tu Biblia, o sea, convéncete. Lo más triste va a ser que yo pueda enviarte a los versículos, a tu propia Biblia católica y que me digas, no, pues es que no, la tradición y el catecismo dicen otra cosa. Volver a poner todo encima de la palabra de Dios, eso es una desobediencia y un pecado flagrante delante del Padre que solamente crea herejías. Juan capítulo 2, versículo 1, no, primera carta de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis. O sea, te las escribo con el fin de que no peques, pero aún cuando alguno por desgracia pecare, no se desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo y santo. Nunca dice tu Biblia que a María. Nunca lo dice, no puede ser tu abogada. La propia Biblia habla, busca las versiones. Mira, aquí tengo una, sí, me vas a decir, ay, es que esa Biblia, no, ya te leí la tuya. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, hasta habla más bonito, hasta con más amor. Hijitos míos, el apóstol Juan, imagínate. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo Él es abogado, dice tal cual la palabra ambas Biblias, y puedes buscarlas en la versión que quieras, en inglés, en español, en suajili, en el que tú quieras va a decir eso. ¿Cómo podemos pensar que hay una opción más? Es que en todas las doctrinas que hemos analizado hasta estos 25 capítulos, 25 episodios, o sea, la Iglesia Católica insiste en que el sacrificio de Jesucristo, en que la obra redentora de Dios, en que Jesucristo mismo no es suficiente y necesita a alguien más. Ya sea un ritual, una liturgia o la propia concepción o voluntad de los sacerdotes. Ahora resulta que María. Pero para nada, la Biblia está completamente en desacuerdo en que María puede ser abogada. No puede ser tampoco auxiliadora. María fue un ser humano como tú y como yo, así como Jesucristo ha puesto la mirada sobre cada uno de nosotros, Dios mismo, para cumplir un propósito en específico que yo tengo y que nadie más va a poder cumplir, así como va a tener un propósito en específico sobre ti mismo y que nadie más va a poder cumplir, así lo tuvo con María. Esto no la hace diferente de la gracia y la misericordia, no la pone en un estrado de santidad, de divinidad. María no le dio la divinidad a Jesucristo, se la dio Dios mismo, puesto que Él es Dios. No puede ayudarnos como sí lo hace Jesús. Salmo 54:4. He aquí Dios, Él es el que me ayuda. No dice María, no dice un santo. Es que es el Antiguo Testamento y María todavía no existía. Ah, bueno, pues entonces
Jesús, así como vino y citaba las escrituras y hacía el cumplimiento de cada una de las promesas y las ratificaba y hacía un nuevo pacto, etcétera, entonces hubiera dicho, he aquí, Dios es mi ayuda y ahora también lo es para ustedes mi Santa Madre. No, hombre, jamás lo vas a encontrar. Y ahora, bueno, es el Antiguo Testamento, pero ¿qué dice Hebreos 13:6? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nunca dice que María. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará María. No, si eso dice tu Biblia, tírala, no sirve. Dice Jehová. Entonces, solamente Jesús es nuestro auxiliador. He aquí, Dios es mi ayuda. Salmo 54. Son muchas nuestras aflicciones, pero de todas ellas nos libre Jehová. Salmo 34 y Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente que el Señor es mi ayudador. No voy a temer nada de lo que pueda suceder. Él sí me ayuda. Entonces, yo ya tengo dos características de Cristo comprobables en la palabra de Dios. Y ninguna de estas dos las tiene María. Socorro. Ellos mismos en el apartado 969, artículo 969, dice que es abogada auxiliadora, ofrece socorro y mediadora. María nunca es mencionada en la palabra de Dios como auxiliadora sobrenatural. Socorro, tradición de hombres. La Biblia solo usa el término socorro en referencia a Dios. Una vez más, no existe el nombre de María, no describe a otra persona como tal, incluyendo a María. Mediadora, la Biblia nunca eleva a María a la posición de mediadora, sino que señala a Jesús como el único mediador. Y quiero que vayamos a leer en tu Biblia, una vez más, versículos. Vamos a 1 de Timoteo 2:5. Dice así, porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay una frase que a mí como me encanta y cuando la utilizo con la autoridad que Jesucristo me ha dado. No sé dónde la oí, no sé dónde la leí, etcétera, etcétera. No es mi frase, no es mi frase, pero de verdad, o sea, es tan llena de poder, de autoridad de parte de Dios y de sabiduría. Porque uno es Dios y uno también es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si la Biblia lo dice, tu opinión no importa para nada. Dime lo que quieras, que soy usado por Satanás, que el diablo es mi guía, que soy un hereje, un pecador, que me arrepienta, que me voy a ir al infierno. Dime todo lo que quieras, pero la palabra de Dios es clara. Solo existe un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. No puedes creer, amigo, amiga católica, de verdad, no puedes creer lo que dice el catecismo por encima de la Biblia. No es María mediadora de nada, solo hay un mediador, no dijo que dos. Vamos a suponer que no menciona a María, pero no puede haber nadie más porque dice hay un solo. Si la palabra de Dios hubiera dicho, hay mediadores entre Dios y los hombres, hay dos mediadores entre Dios y los hombres, vamos a suponer que cada quien va a escoger a otro diferente a Jesucristo. Krishna, Buda, el que tú me digas, María. No. Cuando la Biblia dice algo, nuestra opinión ya no importa, compréndelo. Solo hay un Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hebreos 9:15, así que por eso Cristo es mediador del nuevo pacto. Hebreos 9:15. Dice así. Y por eso es Jesús, mediador de un nuevo testamento, a fin de que mediante su muerte para expiación
aún de las prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna prometida a los que han sido llamados de Dios. Repito, y por eso es Jesús mediador del Nuevo Testamento. Es Cristo el mediador en el nuevo pacto. Nunca dice que María. Y estamos hablando después de que ya pasó la resurrección de Cristo. Tanto Pablo como el autor de la carta a los hebreos lo tenían completamente claro. Todos los concilios que me puedas decir, desde el 450, el más grande teólogo católico, eh, quien tú me digas, todos los autores del catecismo, los miles y miles y miles y miles de años de tradición, si tú quieres, o sea, nadie podía estar por encima de la autoridad de los apóstoles. Evidentemente solo Jesucristo. Porque los mismos apóstoles decían, no vengo a poner un fundamento nuevo, sino yo te estoy diciendo y el fundamento es Jesucristo y Jesucristo me enseñó esto. Yo vengo a testificar lo que he oído, lo que he visto, lo que Jesucristo ha mostrado. Pablo y el autor de la carta a los hebreos dicen exclusivamente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, en este artículo 969, en este apartado 969, te están contando 4 mentiras contundentes. Por eso la Santísima, háganle así conmigo, por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Naranjas. La Biblia dice otra cosa. Y aquí viene una vez más la pregunta que podemos estar haciendo cada episodio. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? O sea, la Biblia es clara y te repito, puedes llegar a conocer a la verdadera María. Solo basta con que leamos correctamente la palabra de Dios y no nos basemos en lo que una religión ha enseñado por siglos. Y el haberla enseñado por siglos no le da autoridad de ninguna manera para ser verdad. Decían por ahí una mentira que se repite 1 millón de veces, sigue siendo una mentira. Habrá quien se la crea. Incluso hay hasta como algunas técnicas, ¿verdad? De declaración de tú niega todo, tú di la misma mentira hasta que toda la gente crea que es verdad. Ante los ojos de Dios, así no es. Una mentira dicha 1 millón de veces, una mentira dicha 1600 años, nunca se va a convertir en verdad. Y una verdad como la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la perfecta palabra de Dios, por más que digan que es mentira, por más que digan que contradice a la tradición y que contradice al catecismo, por más que digan que la palabra de Dios está en contra del magisterio o autoridades espirituales católicas, por más que lo digan, nunca dejará de ser verdad y nunca dejará de estar por encima de cualquier religión, de cualquier secta o de cualquier contexto herético. Nos vemos la siguiente semana para seguir analizando a la Virgen María en su tercer parte. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos acercas a la verdad cada vez que nosotros la abrimos. Gracias, Señor, porque tú nos muestras quién es María verdaderamente. Y yo me atrevo a decir, Señor, que fue una mujer tan asombrosa, tan maravillosa, que su vida tal y como tú la dirigiste es mucho más importante, es mucho más hermosa, es mucho más sorprendente que aquella María que la religión quiera retratar como alguien inexistente. Enséñanos, Señor, a conocer cada vez más acerca de ella, porque es un gran ejemplo. No solo es un gran ejemplo para las mujeres, es un gran ejemplo también para los hombres. Es un gran ejemplo de vida espiritual, de consagración. Es un gran ejemplo de crecimiento espiritual, de humildad, Señor, del reconocerse pecadores. Señor, gracias por la vida de María y por
todo lo que tú nos dejas como testimonio en tu santa palabra para seguirla conociendo. Ayúdanos lunes a lunes, Señor, a ir desenmascarando a este falso ídolo para poder encontrar la verdad y ser completamente libres, apreciando quién es cada una de las personas que están establecidas en tu palabra, cada uno de estos héroes y heroínas de la fe que tú dejaste en la Biblia para ejemplo de nosotros, Señor, para que pudiéramos aprender de lo que hay que hacer y por supuesto de lo que tampoco debemos de hacer. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado en tu infinita misericordia este plan tan perfecto de haber escogido a una persona como María para dar a luz a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, familia, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, vamos a hacer una tercera parte. Espero que siga siendo de mucha bendición para ustedes. Y comenten, ya saben, comenten, compártanlo por supuesto en las redes sociales. Eh, Métanse a las plataformas, a ver los comerciales, si hay algo que ustedes puedan aportar, siempre en amor, en respeto, pues va a ser bienvenido, ¿verdad? Es importante conocer la palabra de esta manera para evitar que la religión sea una cadena, sea algo que nos tenga atados. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Que Dios les bendiga, paz y gracia de parte de nuestro Señor. Cuídense mucho. Bye bye, feliz noche.